Bueno, un cordial saludo para todos. El día de hoy les vamos a hablar de la actividad uno: lecturas, escrituras y oralidades que habitan el territorio, cartografía de voces y memorias. Bueno, para esta actividad estamos con mi compañera Estefanía. Hola, Estefanía. Hola, ¿cómo están? Bien, excelente. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de esta actividad, de estas dos lecturas que realizamos y cómo estas se desarrollan o tienen esta aplicación en nuestro contexto, en nuestros contextos educativos y qué significan y representan para nosotros. Bueno, una de las ideas principales es que alfabetizar no es enseñar letras. No se basta solo con eso, es formar sujetos capaces de interpretar y cuestionar. No sé, Estefanía, si tenga algo que decirnos al respecto sobre esto. Sí, yo siento que alfabetizar no solamente es centrarnos en el proceso de saber escribir y saber leer, sino mucho más allá. Si vamos siguiendo las ideas que tomamos, nos vamos a dar cuenta del porqué de esto. Por ejemplo, leer y escribir no supone una habilidad universal. La práctica de lectura y escritura está situada. Leemos y escribimos desde lo que somos y desde donde estamos, porque nuestro contexto, la interacción social en nuestra casa, en el barrio, en el colegio, todo esto influye en nuestra habilidad de saber leer y escribir. Claro, ¿no? Muy importante también entender el contexto de qué leemos, qué escribimos, desde dónde, porque evidentemente no es lo mismo realizar una lectura académica, universitaria, que realizar, por ejemplo, una lectura religiosa, una lectura instruccional, de unas instrucciones. Y eso también nos lleva a lo siguiente, y es que hay una literacidad vernácula, lo que significa que no toda la alfabetización, no toda la lectura y escritura está ligada a la academia. Igualmente uno en el barrio, entre la familia, en el trabajo, también puede producir saberes. Esos tipos de contextos tienen sus oralidades propias. Uno normalmente cuando se expresa frente a un espacio académico, un congreso o algo por el estilo, uno utiliza otra voz, otra tonalidad, otro uso de la lengua. Y ese uso cambia dependiendo de donde estemos, ¿no? No le vamos a decir lo mismo a nuestra abuelita que a, digamos, en una defensa de tesis, por ejemplo. Y eso también nos habla de que la oralidad, la oralidad de la que yo uso es identidad y es pertenencia cultural. O sea, qué palabras yo uso, cómo lo digo, qué lo digo, mi acento, las palabras que tengo. A veces que uno habla con personas tal vez de otras generaciones y uno dice, pero eso qué es, esa palabra qué es. Y incluso en muchos casos pasa al lado contrario, ¿no? Digamos que por el hecho de la digitalización y todo, uno ya hoy en día tiene nuevas palabras, nuevas cosas que muchas veces pues la gente no entiende. No sé, Estefanía, si tienes alguna opinión sobre eso. Sí, pues la oralidad, si lo vemos desde el eje de la identidad y la pertenencia cultural, que no solamente afianza nuestra propia identidad, sino que nos permite dar a conocer a otros esa cultura y permite la interculturalidad. Y si vamos a cómo también podemos dar a entender nuestra cultura, la literacia digital es un medio para hacerlo, ya que nos permite transformar esta interacción social. Las nuevas tecnologías amplían las formas de leer y escribir. Sin embargo, pues pueden generar ciertas desigualdades, sobre todo al comunicarnos con personas que de pronto no tienen acceso a estas tecnologías o que carecen del conocimiento de cómo usarlas. Por ejemplo, si queremos mandarle un WhatsApp a veces a nuestros abuelos y no saben cómo utilizarlo, cómo se maneja la aplicación, eso puede generar una desigualdad en el acceso a la información. Claro, no, es un punto de vista muy interesante. Y también, si reflexionamos un poco como desde el contexto histórico, la literacidad en general siempre ha generado desigualdades, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, que los primeros lectores eran monjes, que el leer y escribir estaba reservado para reyes, para personas muy adineradas o gente que Sí, así podía, es. gente que podía pagar, digamos, esa educación, eso pues genera muchas esas desigualdades. Pero bueno, con los años esto ha ido cambiando y ya hoy en día hablamos de que la alfabetización es un derecho reconocido internacionalmente y que todos tenemos derecho a alfabetizarnos. Entonces, eso nos habla de que la literacidad, la lectura y la escritura son herramientas muy poderosas para conocer o para hacer que la gente no conozca. Ujú.
A veces tenemos la idea de que quiero aprender a leer, a escribir, necesito que mi hijo lea y escriba, pero no es el fin. El fin es tomarlo como un recurso para lograr otros objetivos. El por qué, el para qué yo tengo que aprender a leer y a escribir. Y lo más importante es que esto me permite conocer el mundo, interactuar con otros. Entonces ya teniendo en cuenta esta importancia de la alfabetización, de la literacidad, de la escritura, la oralidad y la lectura, pasemos a hablar un poco del contexto. Ok, Bueno, Estefanía, cuéntanos cómo es tu contexto de día a día. bueno, mi día a día se ubica en Pamplona, norte de Santander, que es donde yo vivo y me encuentro, específicamente en el Instituto Superior de Educación Rural, que es donde trabajo. Y se imparten clases, en mi caso de inglés, a todos los programas técnicos y tecnológicos. La población a la cual va dirigida mi clase es a jóvenes y adultos entre 15 y 40 años, estudiantes de contextos rurales y urbanos. Además, las formas de comunicación que se pueden identificar en este contexto es la lectura, escritura y oralidad académica, obviamente porque estamos en un contexto académico. Sin embargo, se puede identificar también la cultura digital, uso de las tecnologías de la comunicación y la tradición oral. Esto me lleva también a la descripción de experiencias, de lo que yo he podido vivir y observar allí. Es importante también mencionar que los estudiantes que leen en inglés textos técnicos para su formación tecnológica, pues están sumidos en enfrentar ese reto, porque no solamente es el saber leer, escribir y todo el proceso de la oralidad en español, sino en inglés. Para ellos representa todo un reto. También el uso constante de WhatsApp como medio de comunicación académica, no solamente entre los chicos cuando ellos quieren saber qué es lo que ha pasado con una clase o la otra, sino también es Ujú. un medio para ellos hacer trabajos o incluso comunicarse con administrativos dentro de la institución. Presentaciones orales donde algunos estudiantes evidencian seguridad debido a experiencias escolares previas. Y la escritura de proyectos académicos, como los trabajos de grado, por ejemplo, que son un requisito institucional. Claro, Vamos, claro. Es, Anderson, con tu contexto. ok, bueno, mi contexto es un bastante diferente porque, bueno, primero que todo yo trabajo en instituciones educativas oficiales, es decir, normalmente colegios públicos y la población a la que estoy dirigido es a niños y niñas entre los 5 y 10 años más o menos. Los colegios normalmente están ubicados en Manizales, Manizales Caldas, y son estudiantes de contextos urbanos, pero evidentemente pues son niños. Entonces, digamos que me parece una cuestión muy interesante porque las formas en la comunicación cambian mucho, ¿no? Porque claro, muchos de ellos están apenas aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir, teniendo como todos esos procesos en su fase inicial, tienen la oralidad en su fase inicial y están aprendiendo sobre todo sobre la cultura y el contexto. ¿Por qué? Porque pues son niños muy pequeños que apenas están conociendo el mundo, que están aprendiendo qué es bueno, qué es malo y que están tomando ejemplo pues de sus padres y evidentemente de nosotros sus profesores. Como tal en esta experiencia me ha parecido una experiencia muy interesante porque por ejemplo por lo menos a los niños no tener tan afianzado su alfabetización y estar apenas empezando en este proceso, son bastante susceptibles al inglés, porque ellos aún no tienen como bien afianzado el español, entonces cuando uno les enseña inglés ellos suelen aprenderlo rápido o lo imitan a uno muy bien, porque pues para ellos como que no es tan difícil hacer sonidos. Y bueno, por lo mismo ellos, algo que mencionaba Estefanía anteriormente, y es que pasa mucho que, claro, para los adultos o para las personas ya con cierta edad les da pena, ¿no? Les da pena el inglés, Ujú. les da Sí, eso pasa. pena aprender algo nuevo porque se van a equivocar o cosas así. Pero afortunadamente con los niños, como ellos aún están aprendiendo sobre el mundo y sobre todo esto, ellos no son tan penosos. Entonces no les da tanta vergüenza equivocarse, no les importa inventar palabras, si tienen que inventar palabras para comunicarse. Y esto hace pues que primero estén más motivados y a la vez también es un reto para el docente porque uno además de enseñar inglés también en un sentido tiene que afianzar el español de ellos.
porque como ellos están aprendiendo contextos, como están aprendiendo cosas, entonces uno también en un punto tiene que enseñarles sobre esa identidad, sobre el español, sobre que hay cosas que no se hablan en el salón de clase, por ejemplo. Es muy común que los niños cuenten qué hicieron todo el fin de semana, así haga, por ejemplo, quedar mal a los padres, y para ellos pues eso es muy natural. Pero igual es una experiencia muy interesante y sobre todo es una formación desde lo más básico, o sea, desde el inicio, porque apenas están empezando como su vida académica y su proceso de alfabetización y a la vez es algo muy significativo porque ellos lo que uno pues les va a dar en estas etapas es muy importante para ellos en su crecimiento. Ujú. Muy Bueno, bien, sí, son las Estefanía, bases. cuéntanos cómo te fue con ese análisis. ¿Qué puedes analizar como de los textos, ya relacionándolo con la experiencia que has tenido en esa institución? Bueno, pues puedo determinar que la institución privilegia la producción escrita formal y y la lectura académica, porque las prácticas digitales cotidianas no siempre son reconocidas como formas válidas de alfabetización, lamentablemente. La oralidad, por su parte, veo que cumple un papel central en la construcción de identidad y de seguridad comunicativa, sobre todo con estudiantes que provienen de contextos rurales. Y en mi institución contamos también con algunos estudiantes de comunidades indígenas. Y para ellos la tradición oral tiene un gran peso cultural y una gran importancia. Y también puedo entender que la alfabetización como práctica social implica valorar tanto el ensayo académico como ese mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, mensaje de voz de WhatsApp, porque los dos responden a necesidades comunicativas situadas. Entonces siento que hace falta como valorar más esos mensajes de texto, mensajes de voz, escritos, que son digitales, que normalmente no se le da como ese gran peso como lo tiene la academia, pero sigue siendo un proceso de comunicación que debería valorarse. Entiendo, sí. Cuéntame tú, ¿qué tal tu análisis? Ok, muy interesante el análisis. Ok, pues entendiendo que como es una población infantil, ¿no? Pues para el análisis, más que todo, más que el rol de la institución, nosotros estamos más enfocados es como el rol de los docentes. Porque Ujú. nuestro rol como tal en, en la infancia es crear bases y generar motivación en ellos, para que utilicen el idioma, ya sea el español o el inglés, para motivarlos como a estudiar, crear unas bases firmes y fuertes que les sirvan pues como para toda la vida y que les sirvan en su proceso de alfabetización. Lo otro es que como están tan chiquitos, ellos están conociendo al mundo. Entonces, evidentemente, esa alfabetización, esa lectura y escritura está formando su identidad y es una formación identitaria muy temprana, o sea, están formando, es que es una infancia como tal. Entonces, esa identidad Sí. que tienen, pues es apenas lo que están conociendo del mundo como tal. Y lo otro, que tiene cierta similitud con reconocer también los intentos de comunicación, por ejemplo, en otros medios que no sean académicos, como WhatsApp así, es que, por ejemplo, en nuestro caso nosotros insistimos mucho en los esfuerzos, o sea, en los esfuerzos válidos, los intentos de ellos de aprender, que se equivocan tal vez al Ujú. leer, pero es muy entendible porque pues están en un proceso apenas de aprender y también pasa mucho que normalmente como los niños suelen ser tan expresivos o tan cariñosos, muchas veces también es uno validar, por ejemplo, otras muestras de escritura, como por ejemplo me pasa mucho que me dan dibujos o los niños son mucho de hacer cartas a sus profesores, entonces dan cartas en Sí. papelitos arrugados o rasgados. También es una forma de comunicación que ellos están intentando tener con uno o con cartas donde le dicen a uno como profe, gracias por la clase, gracias por la paciencia, ese tipo de cosas. Entonces también hace que Tan sea lindos, sí, sí, son muy lindos en ese qué sentido. bonito. Entonces hace que sea muy válido esos esfuerzos de alfabetización. Ujú. Bueno, y ya, pues para finalizar, ¿qué conclusión podríamos dar después de esta conversación tan amena? Bueno, pues considero que al final de todo este proceso podemos concluir que la alfabetización no se limita a la escritura formal, que es lo que venimos diciendo. Es un proceso donde relacionan las prácticas académicas, digitales, comunitarias, culturales, que implica el afianzamiento de la creación y la consolidación de un ser humano desde cualquiera de sus etapas. Y creo que ahí nos vuelve un poco a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que eso les da como un poder. Es como que ellos
hagan efectivo ese derecho para que puedan conocer el mundo, desarrollarse, así sean muy chiquitos, ya muy grandes, pero en cualquier punto de la vida puedan ya como consolidar esa identidad, crear nuevas identidades y como yo creo que también evolucionar. No sé qué piensas al respecto. Claro que sí, además considero que el poder leer y escribir y entender, como decíamos, es un superpoder, que no solamente implica el tener la habilidad y la capacidad de comunicarme, sino de defenderme y de sobrevivir en esta sociedad tan avanzada en la que estamos. Sí, sí, una reflexión muy interesante y excelente. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado y nada, hasta la próxima. Bye.